Bueno, ya hemos dicho que la escatología trata el tema de las últimas cosas, pero más específicamente se entiende en la Iglesia las últimas cosas antes de la segunda venida del Señor Jesucristo. Está claro que la primera venida, en realidad, no tanto como primera venida, pero se puede entender así, Jesús que crece, que viene como un ser humano, que se encarna y luego muere y resucita. La segunda venida será entonces en cualquier momento y de lo que habla el Nuevo Testamento, ¿no? Ya hemos dicho que la palabra escatología es la combinación de eschatos y logía, ¿no? Y que escatología significaría en sentido estricto para la Iglesia, para la enseñanza doctrinal que tiene la Iglesia, lo que ocurrirá, ¿no? Después de que Cristo Jesús venga, durante, un poco antes, durante y después que Jesucristo venga en su segunda venida. Por lo tanto, trata de la muerte, de la resurrección, de la segunda venida, del juicio final, la vida de los salvos en el cielo por toda la eternidad y todas las preguntas que no se hace cuando ya participa de una vida de fe y de la iglesia cristiana en el que estamos activos, en el compartir el evangelio, vivir la Biblia en todo sentido. Ahora, muchos cristianos creen que vivimos en tiempos escatológicos. ¿Por qué? Porque estamos en el tiempo de antes de la venida, de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y por lo tanto hay una expectación de lo que va a suceder, va a ocurrir. Preguntas como, por ejemplo, cómo seremos arrebatados, cómo seremos llevados en su segunda venida, se interpretan de diferentes formas. Hay películas incluso que se han hecho al respecto y bueno, los que escriben los guiones, quienes hacen el libreto y de donde se inspiran, tienen una idea muy precisa y a veces particular de cómo sería este arrebatamiento de ocurrir de una forma tal como se ha entendido de la Escritura, ¿no? Pero fíjense ustedes que ya en la época de Pablo mismo, por sus escritos, uno puede advertir que ya cree en la pronta venida de Jesús, ¿no? Es decir, que Jesucristo iba a venir en el tiempo de Pablo, o los que creían como Pablo en su tiempo. Así que vivían en una espera gloriosa, aunque Pablo cada vez se daba cuenta que tenía que ir o pensar mucho más allá. Y fíjense ustedes, Tesalonicenses es prueba de ello, ¿no? Ante una comunidad que ya tenía como inminente la segunda venida de Cristo, pero lógicamente sabemos a 2000 años que no vino en la época en que se constituyó la primera comunidad tesalonicense. Conforme ha ido avanzando la historia de la doctrina de la Iglesia y de la vivencia de la Iglesia, los estudios de escatología se le han llamado de diferentes formas, por ejemplo, estudios de profecía, ¿no? Y los estudios de profecía dentro de lo que entiende la Iglesia, de la enseñanza doctrinal de la Iglesia local, ¿no? De esas preguntas que se hacen quienes vienen a la Iglesia o están en la Iglesia, que son personas de aquí y de allá, y de todo extracto se pregunta por qué es lo profético, qué se anuncia, y si la Escritura dice o anuncia sobre lo que va a pasar. Por lo tanto, son muy populares en este sentido el libro de Apocalipsis y el libro de Daniel.
el Apocalipsis, que es un libro del Nuevo Testamento, ustedes conocen, y Daniel también, ¿no? Entonces, se ha vinculado mucho al Apocalipsis y al libro del Apocalipsis y al libro de Daniel con la escatología, porque la escatología está pensada precisamente en lo que decíamos atrás, ¿no? En lo que va a ser después. Pero no todos los cristianos consideran la profecía así. Hay que estudiar o que hay que conceptualizar mejor qué entendemos específicamente, únicamente habla de profecía entendido como aquello que va a suceder, aquello que va a pasar. Y en relación a la segunda venida, por ejemplo, y a la escatología, algunas iglesias dicen lo siguiente: esto ha sido tomado de un documento de declaración de una iglesia bautista, ¿no? ¿Qué dice? Dice, por ejemplo, y acá quisiera que me ayuden a leer. Por favor, Joel, si me puedes ayudar a leer lo que dice en la página 2, en una parte fe, en el Fe y Mensaje Bautista. ¿Sí? Aquí, ¿puedes leer? Sí, sí, pastor. Dice, Dios a su tiempo y a su manera llevará al mundo a su fin apropiado. De acuerdo a su promesa, Jesucristo regresará a la tierra personal y visiblemente en gloria. Los muertos resucitarán y Cristo juzgará en justicia a todos los hombres. Los injustos serán consignados al infierno, que es el lugar del castigo eterno. Los justos, en sus cuerpos resucitados y glorificados, recibirán su recompensa y morarán para siempre en el cielo con el Señor. Bien, bien. Por ejemplo, aquí vemos una declaración en un documento institucional formal de una iglesia bautista. No vamos a decir qué iglesia bautista, pero miren los considerandos que se tienen, ¿no? Primero, se afirma que Dios va a llevar al mundo a su fin apropiado. ¿Qué significa que Dios va a llevar al mundo a su fin apropiado? Entonces, aquí esta iglesia cree en el fin del mundo. Cree en el fin del mundo, pero de esta manera, que Dios lo va a llevar de una forma apropiada. ¿Qué será lo apropiado acá? ¿Será lo comprendido, lo entendido? ¿No? ¿Por dónde irá? Posiblemente está más desarrollado. ¿Qué más dice? Que hay una promesa de Jesucristo que va a regresar a la tierra personal y visiblemente. Este regreso que va a ser de Jesucristo personal y visiblemente va a ser en gloria. Ahora, ¿a qué significará en gloria? ¿No? La expresión de esta palabra en el Antiguo Testamento tiene toda una connotación y un entendimiento, ¿no? La gloria de Jehová es como una especie de halo, es como una especie de dimensión diferente que se posa sobre un lugar o se posa de las personas a quien Jehová eligió. Estoy refiriéndome al Antiguo Testamento. Estamos de gloria en gloria. Pero ¿a qué gloria se refiere acá? Pero por un lado, lo que dice acá en esta afirmación es que Jesucristo regresará a la tierra. Si va a regresar a la tierra, por supuesto, Él no está en la tierra. Estuvo, sí estuvo. Murió y resucitó. La única referencia que tenemos a su desaparición de la tierra terrenal es que se dice que Él ascendió a los cielos. Se dice también, y lo leemos, que Él resucitó, ¿no? Nos encontró su cuerpo
Y después hay testimonios de que se encontró con los apóstoles, incluso Tomás quería comprobar si efectivamente se trataba de él, y entonces Jesús le permitió que lo tocara, por ejemplo, o los caminantes de Maús. Eso es lo que dice el Nuevo Testamento, y nosotros creemos en lo que dice, y bien, significa que ascendió, y si ascendió, es decir, que contradijo las leyes de la gravedad y entonces se despegó de la Tierra y se alzó. Pero más no podemos, solamente estamos tratando de comprender objetivamente qué es lo que habría pasado. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo regresará? ¿Regresará? ¿Cómo regresará? Acá dice en esta afirmación personal y visiblemente. ¿Qué significa personal? Será una persona, ¿no? La persona con su cuerpo y con su ser, y será tal cual como se fue. Alguien puede preguntar por ahí, pero ¿tendrá las marcas de los clavos? ¿O las marcas de lo que dejó la cruz? Pero ya es mucha disquisición en esto. Pero sí, visiblemente significa que se le va a ver. No dice si va a aparecer, no dice si se va a materializar, no dice que si partícula a partícula se va a constituir de tal forma que todos lo vean. Entonces, acá también ya estamos usando, o estoy usando, el conocimiento que tengo de mi tiempo, ¿no? De cómo alguien aparecería nuevamente. Lo que dice acá es que los muertos resucitarán y Cristo juzgará con justicia a todos los hombres. Y ese de todos los hombres se entiende acá toda la humanidad. Los injustos serán consignados al infierno y habría que ver quiénes son los injustos. ¿Qué es el lugar de castigo? ¿No? Eterno. El infierno es el lugar de castigo eterno. Y también se habla de los justos, en sus cuerpos resucitados y glorificados recibirán su recompensa y morarán para siempre en el cielo con el Señor. Se dan cuenta que estas expresiones o estas aseveraciones es construcción de lo que se interpreta en el Nuevo Testamento en lo que refiere al tema, pero así lo cree esta iglesia. Pregunto, ¿conocen iglesias que creen así? ¿Qué dicen? ¿Hay iglesias que creen así? ¿Qué dicen ustedes? Ninguno es de una iglesia bautista, ¿no es cierto? Bueno, voy a comprender que sí conocen, ¿no? Pero que no quieren decir. He tomado un artículo, el artículo 32 de las doctrinas fundamentales, entre inciso 10, inciso 12, de una constitución eclesiástica de una iglesia pentecostal. Está en sus libros oficiales, que es la Constitución Eclesiástica. Una Constitución Eclesiástica es el argumento más importante, fundamental, es la norma más importante y fundamental que tiene una iglesia, o algunas iglesias que así están organizadas. Y en las doctrinas fundamentales de esta iglesia se pone un capítulo o un inciso, perdón, que se le llama la segunda venida de Cristo. Pone un título y enseguida desarrolla. Y es lo que cree esta iglesia. Dice, la segunda venida de Cristo es el acontecimiento portentoso de la revelación de Jesucristo en gloria ante su iglesia y el mundo en dos fases.
¿no? Entonces, la segunda venida va a ser un acontecimiento portentoso, porque todavía no pasó, no sucedió, de la revelación de Jesucristo en gloria ante su iglesia y el mundo. No dice acá si se le ve personal y visiblemente, sino dice revelación de Jesucristo en gloria, ¿no? Ahora, se va a ver en dos momentos, dice acá. Un momento, la parusía, es decir, la venida de Cristo. La aparición, Cristo viniendo en forma invisible para llevar a su iglesia por el rapto. No sé si está bien expresado. Y enseguida se ponen textos bíblicos. 1 Corintios 15, 51, 52. Primera de Tesalonicenses 4, 15 al 17. Filipenses 3, 20 al 21. Y después también pone esos dos momentos, va a ser la parusía y la epifanía. Es decir, la manifestación, ¿no? Visible. Cristo, Leo, volviendo visiblemente en gloria con su iglesia para juzgar a las naciones. Cristo volviendo visiblemente en gloria con su iglesia para juzgar a las naciones. Entonces se ponen textos bíblicos como que los textos bíblicos aclaran o que esta frase, esta expresión se inspira en los textos bíblicos. Voy a pedirles por favor entonces que nos ayuden en esta parte para comprender la parusía de la cual habla esta iglesia en su constitución eclesiástica, que es su documento importante y fundamental, ¿no? Pone textos bíblicos. Vamos a ver, ¿qué dicen estos textos bíblicos? Y acá voy a pedir vuestra ayuda, por favor. Y voy a pedir a José Cuya que lea 1 Corintios 15, 51, 52. Luego voy a pedir a Alejandrina que lea 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17. Y luego voy a pedir a Carlos que lea Filipenses 3, 20 y 21, ¿no? Entonces, vayan buscando, por favor, en sus Biblias, ábranla. Siempre hemos pedido que en estas sesiones que tenemos tengan su Biblia siempre a mano, ¿no? ¿Qué tal, José? Cuya ya tienes, 1 Corintios 15, 51, 52, después Alejandrina, 1 Tesalonicenses 4, 15, 17, y Carlos Filipenses 3, 20 al 21. Muy bien. Sí, José Cuya. Te dejo para que leas 1 Corintios 15, 51 al 52. Ahorita lo leo, profesor. Sí. Ya. Primera de Corintios, capítulo 15, 51 a 52, ¿cierto? Sí. Ya dice, he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Gracias. Ahora Alejandrina, 1 Tesalonicenses 4, 15, 17. Amén. A ver, dice así. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos estado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Gracias. Bien, ahora Carlos, Filipenses. Filipenses 3, 20 y 21 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo,
el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual también pueden sujetar a sí mismo todas las cosas. Gracias. Y de la misma forma tenemos la Epifanía. De acá vamos a leer dos textos. Vamos a pedir a José Brisi. José Brisi, tienes tu Biblia ahí. Lee, por favor, Mateo 25:31 y Mateo 24:30. ¿Sí? ¿Los tienes? Sí, pastor. Mateo 25:31 dice: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Ahora 24:30 dice así: Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Amén. Bien, gracias. Entonces, ven que se interpreta estos textos que son tomados quizás en sus contextos o no, pero lo importante es que se apunta a la declaración que aquí se hace. Y esta es una muestra solamente de cómo la Iglesia toma diferentes textos, que por otro lado, fíjense ustedes, para la parucía no hay ningún texto de Apocalipsis. Y para la Epifanía hay dos textos de Apocalipsis, pero los demás no son de Apocalipsis. Por lo tanto, podemos ver que no necesariamente en el libro del Apocalipsis están todos los textos escatológicos, digamos así, ¿no? Sin todavía ver qué realmente dicen estos textos. Ahora, ¿qué más? También tiene un inciso sobre el reino milenial. Y este reino milenial dice que la aparición de Jesucristo de los cielos para la salvación de Israel y el establecimiento de su reino milenial sobre la tierra en el cumplimiento de sus promesas. Y aquí entra un nuevo elemento, que es la salvación de Israel. ¿Por qué? Porque en los textos se habla de Israel, de la salvación de Israel precisamente, que está dentro de un momento que está viviendo la iglesia. El otro punto es sobre el destino de los justos y los impíos. Entonces, aquí o son dos, o nuevos cielos y nueva tierra, o el lago de fuego. Los nuevos cielos y la nueva tierra, ¿no? A partir de Segunda de Pedro y también de Apocalipsis, habrá nuevos cielos y nueva tierra donde mora la justicia, promesa y esperanza del creyente. Es interesante acá que se habla de justicia, ¿no? La justicia, la promesa y la esperanza del creyente, nuevos cielos y nueva tierra. Vamos a leer acá 2 de Pedro 3:13 y Apocalipsis 21:22. No sé si alguno tiene ya el texto de 2 de Pedro que puede leer. Yo voy a leer 2 de Pedro 3:13. Y alguien que busque Apocalipsis 21:22. Y 2 de Pedro 3:13 dice así: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, ¿no? Y este texto se da dentro de una unidad que habla del día que el Señor vendrá.
leo el versículo 11 y el versículo 12. El versículo 11 dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se hundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Habrá que ver a qué espacio y tierra, cielo y tierra se refiere. En el entendimiento que tenemos acá, parecería que es no en la tierra, ¿no? ¿Qué dice Apocalipsis 21-22? ¿Alguien lo tiene? Sí, pastor. Dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Ajá, entonces está hablando de la Nueva Jerusalén, ¿no es cierto? Lo que llama la Nueva Jerusalén. Y ve cielo nuevo y tierra nueva y el lago de fuego. ¿Qué es el lago de fuego según estos principios doctrinales que los encontramos en la constitución de esta iglesia? Que es el estado final de tormento espiritual y eterno, conocida también como la muerte segunda. Allí serán arrojados el diablo y sus ángeles, la bestia y el falso profeta y todos aquellos cuyos nombres no fueron hallados en el libro de la vida. Y tenemos citas en Apocalipsis 19:20 y 11:15. Entonces, estas son las enseñanzas doctrinales respecto a ¿qué? A la segunda venida de Cristo, el reino milenial de Cristo y el destino de los justos y los impíos. Juzgaremos, en el buen sentido, si es comprensible o si no es comprensible o si confunde más. En todo caso, ¿qué temas se abren aquí que hay que aclarar y que hay que enseñar? Y hasta dónde es que es una interpretación de un momento de la iglesia y desde dónde viene esta interpretación, por ejemplo, que tiene que ver con los últimos tiempos, que tiene que ver con escatología. Este es nuestro reto. Nuestro reto es comprender y entender hacia dónde apuntan los textos bíblicos, ya que nuestro curso es escatología bíblica y cómo han sido referidos, cómo han sido entendidos, ¿no? Hacia allí vamos. Acá tengo lo común de la iglesia al leer la Biblia sobre las últimas cosas que entienden y que comprenden. Y ustedes van a reconocer allí temas que son muy propios y que les preguntan. Y entonces vamos a ir una por una. No. ¿Qué dice? Que Cristo vendrá en suma gloria visible la segunda vez. Y entonces, la iglesia lee la Biblia y entiende sobre las últimas cosas, interpreta Mateo 24:30, 25:31, Hechos 1:1, Segunda de Tesalonicenses 1:10 y Apocalipsis 1:7, que Cristo vendrá en suma gloria visible la segunda vez. ¿Qué más? Que dicha venida, que es gloriosa, es inminente. Y también apoyada por estos textos bíblicos en Mateo 24:34, Romanos 13:1, Filipenses 4:5b y Primera de Pedro 4:7. Recapitulamos hasta allí, que Cristo vendrá en suma gloria visible la segunda vez, que dicha venida gloriosa es inminente, que por eso hay que estar siempre preparados y esperando la segunda venida. Y nuevamente los textos que apoyan o apoyarían esta lectura, que cuando Cristo venga la segunda vez, vendrá para juzgar a la humanidad
y que cuando Cristo venga ocurrirá la resurrección de los muertos. Ahora bien, ¿a qué conclusión nos arroja estos primeros 5 considerandos o comprensión que tiene la Iglesia de una lectura de la Biblia? ¿No? Ya diseminada un poco los principios doctrinales que hemos visto en el caso de esta Iglesia pentecostal, pero ya por separado. Cristo vendrá en suma gloria visible la segunda vez. Nuevamente, ¿cómo podemos imaginar? ¿Cómo es esa segunda venida? Como nosotros vemos la realidad a los seres humanos y amanecemos, sale el sol, anochece y las personas se mueven por esta tierra, este mundo que nosotros ya conocemos bien porque estamos muy interconectados, ¿no? Que dicha venida va a ser y nadie lo va a detener. Que por eso hay que estar preparados. ¿Y qué significará estar preparados para esa segunda venida? Lo que se decía para esa segunda venida, de la cual Pablo ya creía en su tiempo nada más, es la misma situación que vivimos ahora, la misma expectación, y cómo es que Cristo va a juzgar a la humanidad, ¿no? Si nos centramos nada más en el juzgamiento de la humanidad, ¿cómo podría hacerse? ¿Cómo Cristo podría juzgar a la humanidad? ¿Qué autoridad tendría? Solamente pensemos o tratemos de interpretar el texto que ha querido decir. Si es cierto que juzgará a la humanidad, pero ¿cómo? ¿Efectivamente es presencial? Nos imaginamos a un Cristo que está en un podio y todos los seres humanos van pasando y como se refiere en algunas ilustraciones y cuál la mejor tecnología habida, ¿no? Pondrán la palma de la mano sobre un taburete y se podrá ver cual si fuera un video y no solamente en una dimensión, sino en 5 dimensiones, de tal forma que salga toda la vida de ese ser humano. Solamente estoy problematizando, ¿no? En quinto lugar, que cuando Cristo venga, ocurrirá la resurrección de los muertos. Nuevamente, tenemos videos, ilustraciones, que son de las lápidas que se sueltan, que se salen de los que han sido enterrados, se desentierran y hay polvo y hay agujeros debajo de la tierra o donde hayan sido enterrados. En fin, estoy tratando de ilustrar nada más los videos que podemos ver en YouTube. ¿Qué otros temas que los que ascienden se van a unir a Cristo en el aire? Que entonces va a ocurrir ya el juicio final. ¿El juicio final para qué? Para que acabe todo. Que el fin y va a ocurrir el juicio final, pero el fin de este globo terrestre, es decir, el fin de la Tierra. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando se dé el juicio final, se terminará el globo terrestre. ¿Por qué? Porque en este entendimiento, los salvados vivirán en la ciudad celestial, en la nueva Jerusalén, pero que no queda en ninguna parte, no queda en Jerusalén. En otras palabras, en el cielo. ¿Dónde queda el cielo? No sabemos. ¿Qué más? Y el principio de vida de los hijos de Dios con Él en el cielo es para siempre. Es una relación diferente de allí que en los comentarios o las proyecciones que hacemos de cómo será, ¿no? Se dice, allí en el cielo ya no vamos a tener que comer. ¿Por qué? No vamos a necesitar alimentarnos. Es decir, nuestro cuerpo no va a reaccionar como ahora en la vida terrestre.
y mucho más, ¿no es cierto? No se necesitará casar, es decir, ya no habrán matrimonios, ni los hijos, es decir, la otra pregunta que alguien hacía es, pero ¿y si yo morí, cómo voy a resucitar? ¿Voy a resucitar cuando tenía 25 años o voy a resucitar a la edad que morí, que fue de mucha edad? O que sería de mucha edad. ¿Qué más dice? Dice que nadie sabe cuándo Cristo volverá y que esto, por supuesto, pero muchos dicen que saben cuándo Cristo va a volver, e incluso lo han dicho. Y que cuando venga todo ser humano lo verá, ¿no? Y claro, con la tecnología, ahora se interpreta que va a ser muy fácil que todo lo venga, pero está integrado aquí la tecnología. Y que Cristo vendrá cuando el Evangelio haya sido predicado en todo el mundo. Y esto da tranquilidad a muchos de que no va a venir, porque nunca se sabe si ya está evangelizado todo el mundo, es decir, si ha llegado hasta el último reducto del mundo, de los pueblos no alcanzados, por ejemplo, ¿no? Precisamente G.J. Ávila predicaba mucho esto. Quería apresurar la segunda venida de Jesucristo, por eso es que predicaba y evangelizaba tanto y se iba a todas partes a tiempo y fuera de tiempo. Y una gran parte de los ministerios son así, por ejemplo. Ahora bien, ¿qué podemos decir de lo que se cree de las últimas cosas? De cómo la iglesia lee la Biblia sobre las últimas cosas, es decir, aquello que le preocupa, ¿no? Le preocupa cómo va a terminar todo esto, qué va a hacer del ser humano, qué va a suceder con este mundo, en fin. ¿Hay algún creencia o alguna aseveración que hace la iglesia que no hemos puesto aquí? Por favor, ustedes, ¿qué dicen? ¿Saben ustedes de algunas aseveraciones de lo que se cree que es lo que sucede, qué es lo que pasará, qué se pregunta la iglesia? No estaría todo, puede ser que esté de todo, ¿no? O lo más importante. Bueno, mientras lo piensan, vemos. Ahora, para algunos, o desde cierta perspectiva, en realidad, se puede opinar que hay cierta lógica constructiva en lo que se dice, ¿no? Pero también, por otro lado, parece espectacular y fantástica. Pero sea como fuere, sea que son situaciones lógicas a partir de un ser iglesia y de lo que es el cristianismo, ¿no? De todas maneras, es una especulación humana. Cuando decimos especulación humana, no es que estamos siendo peyorativos, despreciativos, despectivos. Porque mucho de lo que se hace primero se especula. La especulación tiene que ver de cómo yo voy proponiendo que son las cosas. Si puedo acertar como no acertar, en otras palabras, es la interpretación que voy haciendo. Pero no deja de ser humana porque lo hacen los seres humanos, ¿no? Es decir, ¿cómo yo imagino que me voy a encontrar con Jesús en los aires? ¿Cómo? ¿No? Y entonces, eso dependerá de la imaginación y de la especulación de las diferentes personas. Lo que estamos haciendo acá ya es un poco racionalizando lo que se dice. Pero de eso debe tratarse la escatología. Escatología, eschato, es esperar. Es esperar. Pero como adjuntado a logía, la escatología apunta a lo porvenir.
Como apunta a lo porvenir y hay la preocupación del ser humano, muchos se preguntan qué le va a pasar, qué le va a suceder, y entonces son sobre las últimas cosas a suceder y a pasar. Pero en realidad, la escatología sería, en términos de teólogos como Jürgen Moltmann, que habla del Cristo de la esperanza, que habla de la teología de la esperanza. Y de hecho, Jürgen Moltmann ha escrito un libro, un tratado de teología muy importante que se llama Teología de la Esperanza, que sería interesante que alguna vez lo comencemos a leer, ¿no? ¿Qué otra cosa podemos inferir? Que el arrebatamiento de la iglesia, el reino de Cristo en el mundo por 1000 años, los eventos cataclísmicos relacionados a la gran tribulación y la identidad de los seres vivientes del Apocalipsis es interpretación. Y está basada en uno de los 3 puntos de vista en la interpretación del Apocalipsis a partir del milenio. Es decir, los 1000 años, ¿cómo se entiende los 1000 años? ¿Qué son estos 1000 años? Ha marcado, digamos, la postura de interpretación del Apocalipsis que aterriza en la escatología de las iglesias. ¿Cuáles estas posturas? La vamos a ver después. Hay cristianos, por lo tanto, que no creen en que esas cosas ocurrirán literalmente. ¿Qué creen esta no digo facción, sino que esta parte de los cristianos? No podemos especificar cuántos, pero podemos sí precisarlas en posturas. Y esto lo podemos ver en referentes, ¿no?, de esas posturas, de quienes argumentan, que están en esa forma escatológica y entender tanto la esperanza de la iglesia, el qué va a pasar, o la lectura del Apocalipsis y también Daniel. Creen que simbolizan la persecución de los cristianos de todos los tiempos, ¿no? Cree que acá se simboliza, a partir de una persecución, se simboliza la persecución que sufrirían los cristianos en todos los tiempos. Y que a través de los siglos, los cristianos se han dividido en 3 grupos, de acuerdo al punto de vista en relación a la segunda venida, lo que hemos dicho, ¿no? Enseguida vamos a ver esos 3 puntos de vista. Y la propuesta de esta parte del cristianismo dice que los cristianos que se interesan mucho en la escatología deben estudiar mucho más detenidamente los siguientes 3 puntos de vista en libros afines y apropiados. ¿Cuáles son estos? Son 3 posturas. La premilenarista, la amilenarista y la posmilenarista, ¿no? No sé si han escuchado de estas posturas. ¿Qué me dicen? ¿Han escuchado estas posturas? ¿Es nuevo? ¿Qué opinan del milenio? Bueno, Sí, pastor, sí se ha escuchado. ¿Cómo ven? ¿Es una preocupación para la iglesia? Para algunos sí, para algunos no. En este tiempo mucho más. ¿Qué han dicho las redes en este tiempo? ¿Qué han leído ustedes? ¿Todo bien? ¿Qué les parece? Creo que esas 3 posturas son las que se hablan, ¿no? Se hablan las que ha mencionado. Y bueno, se genera mucho debate respecto a la posición de cada quien.
Claro, claro. Ahora les hago otra pregunta, sin que me digan ustedes, ¿qué creen sobre el milenio? Pero la pregunta que quiero hacerles no es personal, sino más bien, ¿cómo cree vuestra iglesia sobre el milenio? En otras palabras, ¿qué cree tu iglesia sobre el milenio? En otras palabras, ¿qué doctrina del milenio tiene tu iglesia? Ojo que si tu iglesia no menciona el milenio, de todas maneras tiene una postura sobre el milenio y sería amilenarista, porque no toma en cuenta el milenio, ¿no es cierto? ¿Saben Las ustedes que, iglesias presbiterianas, ¿no, pastor? Tienen bueno, esta postura. en la pregunta a ustedes que son diferentes iglesias, pero ya que estás, Carlos, en el micro, ¿sabes tú cómo cree la iglesia presbiteriana? La iglesia presbiteriana Sí, tiene la postura ¿sabes? milenial, ¿no? Sí. Ah, milenial. ¿Pero en qué sentido? ¿Es pre, post o a? Es A, ¿no? No se habla del milenio como tal. Es amilenarista. Sí, sí. Entonces, amilenarista. En otras palabras, les hago lo demás. ¿Vuestra iglesia cree en el milenio o no cree en el milenio? Sí, sí creo. Sí, José, cuya, ¿qué Mm, cree en el milenio? ¿Qué cree del milenio? No de lo que te puedas acordar, ¿no? Tampoco es para que se preocupen, si no lo han leído mucho, no se preocupen. Ahora es ocasión. Yo creo que a partir de ahora hay que revisar todo lo que nuestras iglesias tenga de normativos sobre lo escatológico, sobre los temas escatológicos. Porque eso sí, toda iglesia tiene principios que devienen de la escatología. Así que es bueno que como tarea tomen ustedes los temas escatológicos de vuestra iglesia, ¿no? En el caso, no sé si Alejandrina, tú has percibido si tu iglesia cree en el milenio. Pastor, todavía no hemos, al menos yo no he escuchado sobre ese tema. Sí. Sí, en los estudios que hacemos se menciona algo sobre la segunda venida, pero del milenio aún no. Bien, bien, bien. Y Joel, No, tampoco en la iglesia no se ha tocado mucho ese tema. no se toca, ¿no? Este, la iglesia ha cambiado bastante, o ha cambiado en su forma, ¿no? Y en su exterior. También en cómo se estatuye la iglesia. En un momento, todas las iglesias evangélicas, hablo de las iglesias evangélicas, tenían dos libros o documentos importantes que normaban la vida de la iglesia, importantemente. En primer lugar, la Biblia, pero en segundo lugar estaban sus normas. Esas normas se llaman estatutos, constituciones o principios doctrinales. No sé de ninguna que le haya llamado leyes, pero que norman a la iglesia.
Y todo participante de esa iglesia tenía que conocerlas. ¿En qué cree mi iglesia? Estos son los preceptos, son los principios, son los dogmas que son expresados de una manera taxativa, ¿no? Ahora, yo no conozco al interior, no conozco el interior de las iglesias nuevas, pero no sé si le pondrán estos principios. Es decir, todo aquel que se convierte, luego, mira, en esto creemos. Y si tú no crees y tienes alguna dificultad para creer también, es decir, para hacer tuyos estos principios, entonces no te aceptamos, ¿no? Estos son los principios doctrinales. En esos principios doctrinales está lo que yo creo, y todo creyente de una iglesia debería conocerlas. Yo creo que es una tarea para cada uno de ustedes. Revisar, ya que estamos en esto, tiene que ver con escatología, por supuesto, porque queremos ver en qué escatología cree mi iglesia, ¿no? ¿Qué escatología cree mi iglesia? Este PPT se lo voy a mandar de tal forma que ustedes van a ver ahí y van a detectar en vuestra iglesia si tiene que ver con estos temas que estamos tocando. Y entonces yo lo que quiero es que en la próxima semana ustedes traigan, me envíen, me presenten los principios de enseñanza doctrinales, o como lo tenga vuestra iglesia, que tienen sobre la escatología, ¿no? Sobre temas escatológicos. Y eso va a ser muy importante para ustedes mismos y para el curso. Sí, eso va a ser entonces. ¿Algún comentario al respecto sobre lo que hemos dicho? Yo les pregunté si vuestra iglesia cree o no en el milenio. Ya Carlos me dijo, Alejandrina no sabe, no ha escuchado por lo menos. Sí, mi iglesia sí cree sobre lo que es la escatología, profesor, sobre el milenio, Sí. pero o sea, no es mucho lo que se menciona. Sí tienen conocimiento, pero no Bien. mucho así como, oye, sí, ya son los últimos tiempos, ¿no? Creo que justo este tiempo, bueno, con una amiga que es de mi congregación, justo menciona, me dice, no, que el coronavirus que está pasando, bueno, es una señal de estos últimos tiempos, ¿no? Cerca de la venida. Claro, es su entendimiento. Entonces, miren, como tarea es la siguiente, ¿no? Vuestra iglesia tiene y debe tener sus principios de fe. Anoten, por favor, son sus principios de fe. Pueden llamarle principios de fe, pueden llamarle principios doctrinales, pueden quizás llamarle nuestras principales nuestra declaración de fe, nuestro credo de fe, no sé, pero toda iglesia tiene, y lo tiene escrito en algún documento. Si vuestra iglesia está inscrito en los registros públicos, en los registros públicos ha tenido que presentar una minuta, es decir, para que les den su razón, su personería jurídica como una persona jurídica, ¿no? Y no una persona individual. Una persona jurídica es toda asociación que se inscribe y que pone sus principios. Esos principios los expresa muy bien. Y son, digamos, 10, 12, en fin. Debe de estar, si es que no lo han hecho en una publicación aparte, entonces, donde dice los principales principios de fe o creencias que cree la iglesia tal. Búsquenlo, esa va a ser una tarea. Y yo creo que para la iglesia presbiteriana es mucho más fácil, porque lo tiene, y toda iglesia presbiteriana lo tiene expresado,
no tienen documento, ¿no? Así que deben hacerlo. En el caso de la iglesia metodista, no sé, Alejandrina, cómo es, pero es cuestión de preguntar también al pastor, en fin, ¿no? Y como ahora todo se puede hacer digitalmente, así que no hay ningún problema, pienso yo. Es una tarea que tienen que hacer para la próxima. Traer sus principios doctrinales. ¿Se comprendió? Sí, pastor. Tenerlos en Word, tenerlos en un PDF, como lo tengan. Y si por último no están digitalizados, muy sencillo, le toman foto. Nada más, porque no debe ser muy extenso. Pueden ser 1 o 2 páginas. Otra cosa es cuando se desarrolla cada uno, ¿no? Pero no son muchos principios doctrinales los que tienen las iglesias. Bien, creo que está comprendido. Vamos a hacer otro break. Hemos llegado ya para comenzar la tercera parte de nuestra sesión. Y entonces vamos a hacer un pequeño break nuevamente, así como lo hicimos a las 8.